Veamos en esta última parte otros conceptos que son centrales en la obra de Norbert Elias. El fundamental de estos conceptos es la noción de configuración. El objetivo que se plantea aquí Elías es romper con el dualismo de sujeto y objeto, que representa un mundo dividido, un mundo escindido entre sujetos y objetos, que induce a error en el sentido de que suscita la impresión de que los sujetos podrían existir sin los objetos y consecuentemente a preguntarse cuál es la causa y cuál es el efecto. Por el contrario, va a decir Elías que estos elementos tienen que ser considerados como partes de algo integrado, o sea, nosotros no podemos pensar en la persona sin la sociedad, o en el niño sin su familia, ¿sí? O en el individuo sin la sociedad. La persona forma parte de su medio, el niño forma parte de la familia, el individuo forma parte de la sociedad. Esta, este planteo este, en el que nosotros podemos pensar a la sociedad como un conjunto de capas que se ubican por encima del actor social, este, y que pueden ser analizadas independientemente unas de otras. Esta concepción es la que rechaza Norbert Elias. Y por el contrario, él prefiere hablar de interdependencia, de relaciones entre los actores, y eso es lo que queda este, representado por el concepto de configuración. La configuración haría referencia entonces a este entramado de interdependencias, a estos equilibrios más o menos inestables de poder entre los actores sociales que constituyen una configuración. La noción entonces de configuración puede ser definida como un entramado en las acciones de un grupo de individuos independientes. En ese sentido, desde un partido de fútbol hasta un estado, constituyen configuraciones. Lo central aquí es que no se trata de sistemas estáticos, sino que la configuración implica una situación variable en su dimensión espacio-temporal que llega a producir un efecto sobre todos los seres que están implicados en ella, los cuales contribuyen por sí mismos y por sus acciones a modificar esta situación. Va a decir Elías que una configuración puede ser definida como un tejido de tensiones. Por ejemplo, si nosotros tomamos como modelo para analizar la configuración al fútbol, y de hecho es uno de los ejemplos que plantea el mismo Elías cuando analiza las cuestiones ligadas al deporte y a las configuraciones. Para poder comprender el juego, nosotros tenemos que estar en condiciones de poder seguir las cambiantes posiciones de los jugadores en ambos lados y su mutua interdependencia entre unos y otros. Eso es lo que nos permite a nosotros explicar cómo se desarrolla el juego, y es algo que no va a depender de ninguno de los actores en particular, ni de ninguno de los equipos en particular, sino que va a ser la resultante de la interdependencia entre todos estos actores que desarrollan acciones que tienen que ver con el juego en sí mismo. Por eso en la noción de configuración
se considera como central el concepto de poder, y este concepto de poder aparece en Elías como un concepto relacional, igual que, por ejemplo, en Foucault. ¿Sí? Elías va a plantear que nosotros podemos analizar una configuración como un equilibrio fluctuante de tensiones. Este análisis de las distintas configuraciones eh, y cómo se van transformando estas configuraciones con con el paso del tiempo en estos procesos de civilización, eh, Elías las ejemplifica este, a partir del deporte, ¿sí? Y específicamente las transformaciones que sufrieron determinados juegos que luego se convirtieron con el paso del tiempo en el fútbol por un lado y en el rugby por el otro. En este proceso de civilización de las costumbres ligadas al deporte, Elías nota un descenso del grado de violencia permitido, este, eh, que por ejemplo nosotros podemos notar si comparamos los deportes modernos con, por ejemplo, los juegos tradicionales como como el circo romano, por ejemplo. Allí hay fuertes diferencias, ¿sí? Hay un descenso en el grado de violencia permitido en el juego y sobre el cuerpo de los jugadores. Aparecen un conjunto de reglas escritas y uniformes que codifican la práctica. El deporte permite en cierto modo una liberación controlada de las emociones, y en ese sentido el deporte aparece como el lugar por excelencia de esta evolución civilizadora que transforma en autocontrol las constricciones exteriores en vistas a encauzar la violencia. O sea, aquí los jugadores son los que limitan sus manifestaciones violentas para adecuarse a lo que el juego permite, en cierto modo. La práctica del deporte en sí mismo y la proyección por identificación sobre los equipos que tienen los espectadores es un elemento a partir del cual se constituyen ciertas identidades y ciertas diferencias sociales y nacionales. En ese sentido, las cuestiones ligadas con la violencia y la manifestación, la liberación de estas conductas que aparecen autocontroladas, se traslada del campo de juego a los espectadores. Y en ese sentido, al mismo tiempo que disminuye la violencia permitida en el campo de juego, aumenta las expresiones violentas que se generan por los simpatizantes de determinado deporte. En ese sentido, analiza Elías las configuraciones y específicamente aquellas ligadas a lo que sería el deporte como polaridades de tensiones, y esta sería otra de las categorías que están ligadas al concepto de configuración. Nosotros encontramos tensiones entre identificación y hostilidad contra los adversarios, o sea, hay procesos de identificación, hay construcción de identidades en torno a determinados equipos, por ejemplo, y eso implica la cuestión de enfrentarse a aquellos adversarios, considerar al otro como un enemigo y cuestiones por el estilo. También hay tensiones entre elasticidad y rigidez de las reglas,
eh, cómo las reglas este, eh, fijan determinados modos de comportamiento que en algunos casos, si eh, los deportistas transgreden la regla, pero lo hacen para beneficio del equipo, eso es considerado como positivo, por ejemplo, por los espectadores que son de ese equipo de fútbol. Tensiones entre el placer de agresión y la acción represiva del esquema de juego, el aplauso o el hecho de aprobar la acción violenta de algún jugador contra el contrincante, pero saber que eso implica una sanción por parte del reglamento del juego que va a ir en contra del equipo. Tensiones entre controles exteriores y control de uno mismo en cuanto a esta manifestación de las emociones y de la violencia. Entonces, aquí el pensamiento de Elías funciona por esta polaridad de tensiones y a partir de estas tensiones hay procesos que son procesos evolutivos que admiten retracciones, que admiten avances y regresiones constantemente. Entonces, conceptos como el concepto de los procesos de sociogénesis y psicogénesis, el concepto de configuración y esta polaridad de tensiones, la noción de poder al interior de la configuración como un entramado de actores en donde hay un cierto equilibrio de poder, un equilibrio inestable de poder. Estos son los conceptos centrales en la obra de Norbert Elias.